Bienvenido. Con este video aprenderás sobre el raquis. Mencionaremos los siguientes temas: el raquis general, el raquis lumbar, el raquis torácico y tórax y el raquis cervical. Biomecánica del raquis. El ser humano es un vertebrado cuya evolución proviene de un ancestro común con el pez, que adaptó su aparato locomotor para salir del mar y colonizar la tierra. El eje principal de este aparato es el raquis, una estructura formada por vértebras que protegen la médula espinal y permiten el movimiento del cuerpo. Esta estructura también sirve como base para el cuerpo humano, que experimentó transformaciones clave como la desaparición de la cola y el paso a la postura vertical. Aunque los grandes simios también tienen un raquis, el humano presenta diferencias debido a su capacidad para mantener la bipedestación de forma permanente. El raquis, que forma el eje central del cuerpo, debe equilibrar dos exigencias mecánicas opuestas: rigidez y flexibilidad. Aunque su estructura de vértebras aplicadas parece inestable, el raquis mantiene su estabilidad gracias a su diseño, funcionando como el mástil de un barco que se extiende desde la pelvis hasta la cabeza. En su estructura, las vértebras están sostenidas por ligamentos y músculos, dispuestos como cables que conectan la columna con la pelvis, formando una red de tensores llamados maromas. En una posición simétrica, el raquis mantiene vertical y recto, con tensiones equilibradas a ambos lados. Sin embargo, en una postura de carga unilateral, la pelvis se desplaza hacia el lado opuesto y la columna describe una curva sinuosa. Esta curvatura involucra una fase en la que la zona lumbar es convexa, la torácica cóncava y de nuevo convexa. Para restaurar el equilibrio, los músculos tensores ajustan su tensión activamente, un proceso controlado por el sistema extrapiramidal que permite una adaptación constante. El raquis, o columna vertebral, es el eje central del cuerpo y actúa como protector del sistema nervioso, al albergar el canal raquídeo que contiene la médula espinal y el bulbo raquídeo. La columna vertebral está compuesta por 4 segmentos: cervical, torácico, lumbar y sacrococcígeo, cada uno con características específicas que permiten el soporte del cuerpo y la protección de los nervios. Segmento cervical. El raquis se sitúa casi central para soportar el cráneo y mantener el centro de gravedad. Segmento torácico. Desplazado hacia atrás debido a la presencia de órganos en el mediastino, como el corazón. Segmento lumbar. Se sitúa en el centro, ya que soporta el peso de la parte superior del tronco y forma una prominencia en la cavidad abdominal. Segmento sacrococcígeo. El sacro está formado por la fusión de 5 vértebras, mientras que el coxis, residuo de la cola de mamíferos, consta de entre 4 y 6 vértebras coxígeas. Vista desde el frente o la espalda, es recta, aunque en algunos individuos puede presentar una leve curvatura transversal, sin que esto sea necesariamente patológico, siempre y cuando se mantenga dentro de los límites normales. En esta postura, las líneas de los hombros y las fositas sacras son paralelas y horizontales. En el plano sagital, la columna presenta 4 curvaturas principales: de abajo hacia arriba, curva sacra, con cavidad anterior, fija debido a la soldadura de las vértebras sacras; curva lumbar, o lordosis lumbar, con cavidad posterior que puede ser más o menos pronunciada. Cuando es excesiva, se denomina hiperlordosis o ensilladura lumbar; curva torácica o sifosis torácica. Convexidad posterior, especialmente pronunciada en algunos casos. Curva cervical o lordosis cervical, con cavidad posterior, cuya pronunciación depende de la intensidad de la sifosis torácica. Estas curvas se compensan entre sí para mantener un equilibrio corporal en bipedestación, de manera que la parte anterior del cráneo, la espalda y los glúteos están alineados con un plano vertical. Además, la vértebra tipo se compone de 2 partes principales: el cuerpo vertebral y el arco posterior. Cuerpo vertebral.
Es la parte más gruesa, generalmente de forma cilíndrica y menos alta que ancha. Su cara posterior está cortada. Arco posterior. Tiene forma de herradura y está formado por varias estructuras, incluyendo apófisis articulares, que delimitan dos partes, pedículos y láminas. En la línea media posterior se encuentra la apófisis espinosa. El arco posterior se conecta al cuerpo vertebral mediante los pedículos. Además, la vértebra cuenta con apófisis transversas que se unen al arco posterior, aproximadamente a la altura de las apófisis articulares. La estructura de la vértebra tipo varía a lo largo del raquis, con modificaciones tanto en el cuerpo vertebral como en el arco posterior. A nivel estructural, se establecen tres columnas. Columna A, formada por el apilamiento de los cuerpos vertebrales, ubicada por delante. Columnas B y C, formadas por el apilamiento de las apófisis articulares, ubicadas detrás del cuerpo vertebral. Las vértebras están unidas por discos intervertebrales y apófisis tipo artrodias. Los agujeros vertebrales, delimitados por el cuerpo vertebral y el arco posterior, forman el canal raquídeo, compuesto por partes óseas y ligamentosas. Las curvas en la columna vertebral aumentan la resistencia del raquis a las fuerzas de compresión axial. Se ha demostrado que la resistencia de una columna con curvas es proporcional al cuadrado del número de curvas más 1. Eso significa que una columna recta tiene una resistencia unitaria, mientras que una columna con una curva tiene el doble de resistencia, y una columna con dos curvas tiene 5 veces más resistencia. En el caso de una columna con tres curvas, la resistencia es 10 veces mayor que la de una columna recta. El índice raquídeo de Delmas mide la importancia de las curvas raquídeas, basado en la relación entre la longitud y la altura de la columna desde la primera vértebra sacra hasta el atlas. Un raquis con curvas normales tiene un índice de 95%, mientras que un raquis con curvas acentuadas tiene un índice inferior a 94%. Por otro lado, un raquis casi recto presenta un índice superior a 96. Este índice está relacionado con el tipo funcional de la columna. Un raquis con curvas pronunciadas es dinámico, con un sacro más horizontal, mientras que un raquis con curvas menos pronunciadas es estático, con un sacro más vertical. El cuerpo vertebral tiene la estructura de un hueso corto. La cortical de la cara superior y de la cara inferior del cuerpo vertebral se denomina cara intervertebral. Este es más espeso en su parte central, donde se halla una porción cartilaginosa. La periferia forma un reborde conocido como el rodete marginal. Este rodete procede del punto de osificación epifisiaria, que tiene la forma de un anillo fibroso, y se une al resto del cuerpo vertebral. Las alteraciones de osificación de este núcleo pulposo epifisiario constituyen la epifisitis vertebral de la enfermedad de Sherman. En un corte sagital aparecen nuevamente las citadas trabéculas verticales, pero además existen dos sistemas de fibras oblicuas denominadas fibras de abanico. Por una parte, un abanico que se origina en la meseta superior para expandirse a través de los pedículos hacia la apófisis articular superior de cada lado y la apófisis espinosa. Por otra parte, un abanico que se origina en la meseta inferior para expandirse a través de los dos pedículos hacia las dos apófisis articulares inferiores y la apófisis espinosa. Entre el sacro y la base del cráneo, la columna vertebral intercala 24 piezas móviles. En un corte horizontal y en una visión lateral se pueden distinguir los elementos fibrosos y ligamentosos. En primer lugar, los anexos del pilar anterior, que están conformados por el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. Entre estos dos ligamentos de gran extensión, la unión queda garantizada por el disco intervertebral. También está constituido por numerosos ligamentos anexos del arco posterior, quienes garantizan la unión entre dos arcos vertebrales adyacentes, el ligamento amarillo, que es muy denso y resistente, y el ligamento interespinoso. Por último, en las articulaciones sigapofisiarias existen potentes ligamentos capsulares que refuerzan la cápsula de estas articulaciones, que son el ligamento anterior y el ligamento posterior. El conjunto de estos ligamentos garantizan una unión extremadamente sólida para las vértebras, al igual que les confiere al raquis una gran resistencia mecánica.
La articulación entre dos cuerpos vertebrales continuos es una anfiartrosis. Está constituida por dos mesetas de las vértebras adyacentes unidas entre sí por el disco intervertebral. Este consta de dos partes. Una parte central conocida como el núcleo pulposo, la cual es una sustancia gelatinosa compuesta por un 88% de agua. No hay vasos ni nervios en el interior, sin embargo, está ubicado por tractos fibrosos que parten de la periferia. Además, una parte periférica, que es el anillo fibroso, que está conformado por una sucesión de capas fibrosas concéntricas. En su parte derecha también puede contratarse de unas fibras que son verticales en la periferia y que cuando se aproximan al centro son más oblicuas. En el centro, en el contacto con el núcleo pulposo, las fibras son casi horizontales y describen un largo trayecto helicoidal de una meseta a otra. De este modo, el núcleo pulposo se halla encerrado en el compartimento inextensible entre las mesetas vertebrales por arriba y por abajo, y el anillo fibroso, que constituye un verdadero tejido de fibras. Está comprimido en su pequeño compartimento, de tal modo que cuando se selecciona el disco horizontalmente se puede apreciar cómo brota la sustancia gelatinosa del núcleo pulposo. Las presiones ejercidas sobre el disco intervertebral son importantes, sobre todo cuanto más se aproxima al sacro. Si se consideran en principio únicamente las fuerzas de compresión axial, se pueden determinar que cuanto la meseta vertebral ejerce una fuerza sobre el disco intervertebral, la presión que recibe el núcleo pulposo equivale a la mitad de la carga aumentada en un 50%, y la presión ejercida sobre el anillo fibroso equivale a la otra mitad disminuida en un 50%. El núcleo pulposo soporta el 75% de la carga, en cambio el anillo fibroso el otro 25%. La presión en el centro del núcleo pulposo no es nula, incluso cuando el disco no soporta carga alguna. Esta presión se debe al estado de hidrofilia, que hace que se hinche dentro de su comportamiento inextensible. La pretensión del disco intervertebral le permite, de igual modo, resistir mejor las fuerzas de comprensión y de inflexión. Cuando con la edad el núcleo pulposo pierde sus propiedades hidrofilias, la supresión interna disminuye y en estado de pretensión tiende a desaparecer. El estado de pretensión explica también las reacciones elásticas del disco. Cuando sobre un disco previamente cargado se agrega bruscamente una carga, puede observarse cómo el espesor del disco pasa por un mínimo y luego por un máximo. El núcleo pulposo reposa en la parte central de la meseta vertebral. Cuando se ejerce una presión importante sobre el eje del raquis, como es el caso de la influencia del peso del cuerpo en bipedestación, el agua que contiene la sustancia cartilaginosa del núcleo pulposo pasa a través de los orificios de la meseta vertebral hacia el centro de los cuerpos vertebrales. Si se mantiene esta presión estática durante todo el día, a las horas de la noche el núcleo pulposo está claramente menos hidratado que al inicio de la mañana, por lo que se puede deducir que el espesor del disco ha disminuido sensiblemente. Para un individuo normal, esta pérdida de grosor acumulado puede alcanzar los 2 centímetros. Por el contrario, en el transcurso de la noche, en decúbito supino, los cuerpos vertebrales ya no sufren una presión axial, ejercida por la acción de la gravedad, sino únicamente del tono muscular. En este periodo de descarga, la hidrofilia del núcleo pulposo atrae al agua que retoma los cuerpos vertebrales hacia el núcleo pulposo, haciendo que el disco recobre su grosor inicial. De modo que el ser humano tiene el estado de precomprensión, más acentuado por la mañana que por la noche. La flexibilidad raquídea también es mayor al comienzo de la jornada. El grosor del disco no es el mismo en todos los niveles raquídeos. En el raquis lumbar el disco es más grueso, puesto que mide 9 milímetros de altura. En el raquis torácico mide 5 milímetros de espesor. En cambio, en el raquis cervical su grosor es de 3 milímetros. Pero por mucho más importante que su altura absoluta es la noción de proporción del disco en relación a la altura del cuerpo vertebral. Se constata que cuanto más grande es más importante en su movilidad. En orden decreciente se puede constatar que el raquis cervical es el más móvil, puesto que posee una relación discocorpórea de 2,5. El raquis lumbar, un poco menos móvil que el cervical y posee una relación discocorpórea de 1/3. Y el menos movible de los tres segmentos es el raquis torácico, debido a que su relación es de 1/5. Se van a considerar en primer lugar los movimientos en el eje del raquis. Antes de cualquier esfuerzo se ha podido comprobar con anterioridad que existe una tensión previa a las fibras del anillo fibroso, cuando se ejerce sobre el disco una fuerza de tracción axial. Las mesetas vertebrales tienden a separarse, aumentando el grosor del disco. Al tiempo, su anchura disminuye y la tensión de las fibras del anillo fibroso aumenta.
Cuando se ejerce una fuerza de comprensión axial, la del disco se aplasta y se ensancha, el núcleo pulposo se aplana, su presión interna aumenta de manera notable y se transmite lateralmente hacia las fibras más internas del núcleo pulposo. De este modo, la presión vertical se transforma en fuerzas laterales y la tensión de las fibras del anillo fibroso aumenta. Durante los movimientos de extensión, la vértebra superior se desplaza hacia atrás, el espacio intervertebral disminuye por atrás y el núcleo pulposo se proyecta hacia adelante, de modo que se desplaza hacia las fibras anteriores del anillo fibroso, aumentando su tensión, tirando de la vértebra superior hacia su posición inicial. Durante la flexión de la vértebra superior se desplaza hacia adelante y el espacio intervertebral disminuye en el borde anterior. El núcleo pulposo se desplaza hacia atrás, de modo que se sitúa sobre las fibras posteriores del anillo fibroso, aumentando la tensión del mismo. Durante las fuerzas de inflexión lateral, la vértebra superior se inclina hacia un lado y la inflexión, el núcleo pulposo se va desplazando hacia el lado de la convexidad de la curva. Durante los movimientos de rotación axial, las fibras del anillo fibroso se tensan, por el contrario, las fibras de las capas internas se distienden. Cuando la columna vertebral se flexiona lateralmente, los cuerpos vertebrales experimentan una rotación automática sobre sí mismos, lo que provoca que su línea media anterior se desplace hacia la convexidad de la curva. Este fenómeno puede observarse claramente en una radiografía tomada en inflexión lateral, donde se percibe una pérdida de simetría en los cuerpos vertebrales y un desplazamiento de la línea de las espinas hacia la concavidad. Para explicar esta rotación automática, se identifican dos mecanismos principales: la compresión de los discos intervertebrales y la tensión de los ligamentos. Compresión de los discos. La flexión lateral incrementa la presión en el disco del lado de la concavidad, lo que provoca que su sustancia comprimida se desplace hacia el lado más abierto, es decir, hacia la convexidad. Este fenómeno genera la rotación de los cuerpos vertebrales en dirección opuesta a la concavidad. Este efecto se puede demostrar mediante un modelo mecánico utilizando tapones de corcho y caucho de espuma, simulando los discos intervertebrales. Tensión de los ligamentos. Los ligamentos de la convexidad, al estar en tensión debido a la flexión lateral, tienden a desplazarse hacia la línea media, lo que también contribuye a la rotación de los cuerpos vertebrales. Ambos mecanismos actúan de manera sinérgica provocando la rotación en el mismo sentido. Esa rotación es fisiológica y transitoria, pero en casos de alteraciones en la estática vertebral, como una distribución desigual de las tensiones ligamentosas o problemas de desarrollo, la rotación puede volverse permanente. En estos casos se presenta una escoliosis, una condición en la que la columna vertebral no solo incurva lateralmente, sino que también está rota permanentemente. El examen clínico puede revelar esta rotación en individuos con escoliosis, donde una flexión anterior del tronco muestra un perfil asimétrico con una prominencia en la joroba torácica del lado de la convexidad de la incurvación raquídea. Esto indica que la rotación fisiológica de los cuerpos vertebrales ha evolucionado hacia una deformidad patológica, característica de la escoliosis. En jóvenes, el crecimiento desigual de los cuerpos vertebrales contribuye a fijar y agravar la deformidad. El raquis, considerado en conjunto entre el sacro y el cráneo, funciona como una articulación de 3 grados de libertad, permitiendo movimientos de flexo-extensión, inclinación lateral y rotación axial. Esta estructura se puede comparar a una enartrosis entre el sacro y el cráneo. Aunque los movimientos son limitados en cada nivel del raquis, su importancia global se debe al gran número de articulaciones vertebrales. El movimiento de flexo-extensión ocurre en el plano sagital, con el plano masticatorio como referencia a nivel del cráneo. En individuos con flexión normal, el ángulo formado entre las posiciones extremas de la flexión es de 250 grados, superando los 180 grados típicos de otras articulaciones del cuerpo. Esta amplitud es mucho mayor en individuos con una flexibilidad excepcional, como acróbatas que pueden realizar movimientos extremos. Las amplitudes de movimiento segmentarias pueden medirse mediante radiografías de perfil. En la región lumbar, la flexión es de 60 grados y la extensión de 20 grados. En el raquis toracolumbar, la flexión total es de 105 grados y la extensión de 60 grados. En el raquis torácico, la flexión y la extensión se calculan por la diferencia, con 45 grados para la flexión y 40 para la extensión. En el raquis cervical, la amplitud es de 60 grados para la extensión y 40 para la flexión, lo que da una amplitud total cercana a 100 grados. En total,
La flexión global del raquis es de 110 grados y la extensión de 140, sumando una amplitud total de 250 grados, superando significativamente los 180 grados comunes en otras articulaciones. Sin embargo, estas cifras son aproximadas y pueden variar según el individuo y la edad, ya que la flexibilidad y las amplitudes segmentarias no están completamente estandarizadas entre los expertos. El movimiento de inflexión lateral del raquis, también conocido como inclinación del raquis, ocurre en el plano frontal. Aunque la medición clínica de las amplitudes es imprecisa, este movimiento puede ser medido con precisión en radiografías de frente, utilizando el eje de las vértebras o la dirección de la meseta superior de la vértebra implicada como referencia. La línea de referencia base suele ser la carilla o meseta sacra, que corresponde a la cara superior de la primera vértebra sacra. Para el cráneo, se puede usar la línea mastoidea, que pasa por los vértices de ambas apófisis mastoides. Las amplitudes de inflexión lateral varían según la región del raquis. Raquis lumbar, 20 grados. Raquis torácico, 20 grados. Raquis cervical, de 35 a 45 grados. En total, la inflexión lateral del raquis entre el sacro y el cráneo es de 75 a 85 grados en cada lado. Las amplitudes de rotación en el raquis son difíciles de medir con precisión debido a las limitaciones de los métodos de imagen, como las radiografías en el plano transversal y las tomografías axiales. Sin embargo, se puede estimar la rotación total del raquis observando la rotación del cráneo mientras se fija la pelvis. Recientemente se han empleado agujas metálicas insertadas en las apófisis espinosas para medir con precisión la rotación. En el raquis lumbar, la rotación axial es limitada, alcanzando solo 5 grados. En el raquis torácico, la rotación es mucho mayor, con un rango de 35 grados, debido a la disposición de las apófisis articulares. En el raquis cervical, la rotación axial es aún más amplia, alcanzando entre 45 y 50 grados, y el atlas realiza una rotación de aproximadamente 90 grados respecto al sacro. En total, la rotación axial entre la pelvis y el cráneo puede superar ligeramente los 90 grados, aunque la rotación en la región toracolumbar limita este movimiento, lo que hace que la rotación total del raquis no supere los 90 grados. La amplitud global de los movimientos del raquis, aunque idealmente medida por radiografías, puede evaluarse clínicamente mediante test de movilidad. Flexión del raquis toracolumbar. Se mide el ángulo entre la vertical y la línea que une el trocánter mayor con el acromion y la distancia alcanzada por los dedos al realizar una flexión de tronco con las rodillas extendidas. También se puede medir la distancia entre la apófisis espinosa de 6-7 y la apófisis espinosa sacra en flexión y extensión. Extensión del raquis toracolumbar. Se mide el ángulo de extensión total del raquis restando la extensión cervical. Un test útil es el movimiento de hacer el puente, aunque no siempre es aplicable. Inclinación lateral del raquis toracolumbar. Se mide el ángulo entre la vertical y la inclinación que une el surco interglúteo con la apófisis espinosa de C7, o bien se observa la posición de los dedos respecto a la rodilla durante la inclinación lateral. Rotación axial del raquis. Para evaluar la rotación, se observa el ángulo formado entre la línea de los hombros y el plano frontal, mientras el paciente está sentado con la pelvis inmovilizada. También se puede medir la rotación total del raquis por el ángulo entre el plano biauricular y el plano frontal. Estos métodos permiten una evaluación clínica precisa de la movilidad global del raquis, proporcionando información valiosa para el diagnóstico y seguimiento de alteraciones en la flexibilidad espinal. El raquis lumbar se apoya sobre el zócalo de la pelvis y se articula con el sacro. A su vez, sostiene el raquis torácico, que está relacionado con el tórax y la cintura escapular. Es el segundo segmento más móvil del raquis, después del raquis cervical, debido a su ubicación, soportando el peso del tronco. Es la región más susceptible a patologías. La lumbalgia, la alteración reumatológica más frecuente en esta área, se encuentra comúnmente en el raquis lumbar, a menudo acompañada de hernias discales. En una radiografía en visión frontal, el raquis lumbar aparece rectilíneo y simétrico respecto a la línea de las espinosas. La anchura de los cuerpos vertebrales y las apófisis transversas disminuye de abajo hacia arriba.
La línea horizontal que pasa por las crestas ilíacas se ubica entre las vértebras L4 y L5, y las líneas verticales trazadas desde el ala sacra se alinean aproximadamente en el fondo del acetábulo. En una radiografía en visión lateral se observa la lordosis lumbar y la estática raquídea. El ángulo sacro, formado por la inclinación de la meseta superior de la primera vértebra sacra, tiene un valor medio de 30 grados. El ángulo lumbosacro entre el eje de la quinta vértebra lumbar y el eje del sacro tiene un valor medio de 140 grados. El ángulo de inclinación de la pelvis, formado por la línea entre el promontorio y el borde superior de la sínfisis púbica, tiene un valor medio de 60 grados. La flecha de lordosis lumbar se traza entre el borde posterior de la L1 y el borde posterior inferior de la L5. Esta curva es más profunda a la altura de la tercera vértebra lumbar y puede ser más o menos acentuada según la lordosis. En algunos casos, la curva puede ser nula o invertirse, aunque esto no es frecuente. La reversión posterior representa la distancia entre el borde posterior inferior de la L5 y la vertical, trazada desde el borde posterior superior de la L1. Esta distancia puede ser nula positiva o negativa. Los elementos de una vértebra lumbar son claramente visibles en una visión desarmada. El cuerpo vertebral tiene una forma reniforme, siendo más ancho que alto con un contorno profundamente excavado. Las láminas son altas y oblicuas, dirigiéndose hacia atrás y hacia adentro. Se unen para formar una apófisis espinosa gruesa y rectangular que se proyecta hacia atrás. Las apófisis costales, restos de costillas, se implantan a la altura de las articulaciones y se dirigen hacia atrás y hacia afuera, con un tubérculo accesorio en su base. El pedúnculo conecta el arco posterior con el cuerpo vertebral y forma los límites de los agujeros de conjunción. Las apófisis articulares superiores e inferiores tienen carillas articulares que permiten el encaje entre las vértebras. En algunas vértebras lumbares existen variaciones, como una apófisis costiciforme, menos desarrollada en la primera vértebra lumbar y un cuerpo vertebral cuneiforme en la quinta. Además, las apófisis articulares inferiores de la quinta vértebra están más separadas que las de las demás lumbares. Cuando se separan dos vértebras, las apófisis articulares inferiores de la vértebra superior encajan con las superiores de la vértebra inferior, estabilizando lateralmente la vértebra contigua. El sistema ligamentoso del raquis lumbar se puede analizar mediante cortes sagitales o frontales. Existen dos sistemas ligamentosos principales, los ligamentosos longitudinales y los segmentarios. Ligamento longitudinal anterior. Es una cinta espesa que va desde la apófisis basilar del occipital hasta el sacro y se inserta en la cara anterior de los discos intervertebrales. En la artrosis se puede formar osteofitos en los bordes de cada cuerpo vertebral. Ligamento longitudinal posterior. Se extiende desde la apófisis basilar hasta el canal sacro, con bordes fostionados. Se inserta en las fibras del disco intervertebral y no tiene inserción directa en el cuerpo vertebral, dejando un espacio que alberga plexos venosos. Ligamento amarillo. Conecta las láminas de las vértebras R cisente y se inserta en los bordes superiores de las láminas subyacentes. Cierra el canal raquídeo y recubre la cápsula y el ligamento anterointerno de las articulaciones higapoficiarias. Ligamento interespinoso. Une las apófisis espinosas y se continúa con el ligamento supraespinoso, que se inserta en el vértice de las apófisis espinosas. Ligamento transverso. Se extiende entre los tubérculos accesorios de las apófisis transversas, especialmente desarrollado en la región lumbar. Estos ligamentos proporcionan una unión extremadamente sólida entre los cuerpos vertebrales y el raquis general, adquiriendo un trauma considerablemente para romperlos. Durante la flexión del raquis lumbar, el cuerpo vertebral superior se inclina y se desliza hacia adelante. Esto reduce el grosor del disco intervertebral en la parte anterior y lo aumenta en la parte posterior, formando una cuña en la que el núcleo pulposo se desplaza hacia atrás. Esto incrementa la presión en las fibras posteriores del anillo fibroso, mientras que las apófisis articulares inferiores de la vértebra superior se deslizan hacia arriba y se separan de las apófisis articulares superiores de la vértebra inferior. Los ligamentos y cápsulas articulares se tensan, limitando el movimiento de flexión. Durante la extensión, el cuerpo vertebral se inclina hacia atrás y retrocede. El disco se hace más delgado en la parte posterior y se ensancha en la anterior, formando una cuña con base anterior. El núcleo pulposo se desplaza hacia adelante, tensando las fibras anteriores del anillo fibroso.
mientras que el ligamento longitudinal anterior se tensa y el posterior se distiende. Las apófisis articulares inferiores de la vértebra superior se encajan más profundamente entre las apófisis articulares superiores de la vértebra inferior. La extensión está limitada por los topes óseos del arco posterior y la tensión del ligamento longitudinal anterior. Durante la inflexión lateral, el cuerpo vertebral se inclina hacia el lado de la concavidad, haciendo que el disco se torne en forma de cuña, siendo más grueso en el lado de la convexidad. Este núcleo pulposo se desplaza ligeramente hacia el lado de la convexidad, mientras que los ligamentos intertransversos y las estructuras articulares se tensan o distienden, dependiendo de su posición. El movimiento está limitado por estos cambios de tensión y distensión en los ligamentos y apófisis articulares. Las carillas articulares superiores de las vértebras lumbares tienen una orientación hacia atrás y hacia adentro, siendo cóncavas transversalmente y rectas verticalmente. Estas carillas están geométricamente diseñadas sobre la superficie de un cilindro, cuyo centro se ubica detrás de las carillas. Cerca de la base de la apófisis espinosa en las vértebras lumbares superiores, el centro de este cilindro está ubicado cerca del borde posterior de las apófisis articulares, mientras que, en las vértebras inferiores, el diámetro del cilindro es mayor, desplazando su centro hacia atrás respecto al cuerpo vertebral. Durante la rotación de la vértebra superior sobre la inferior, este movimiento se realiza alrededor de dicho centro, lo que implica un deslizamiento del cuerpo vertebral superior respecto al inferior. Sin embargo, el disco intervertebral no experimenta torsión axial, sino sillazamiento, lo que limita el rango de la rotación axial en el raquis lumbar. Según estudios, la rotación total derecha-izquierda entre L1 y S1 es aproximadamente de 10 grados, lo que equivale a alrededor de 2 grados por segmento, lo que resalta la limitada capacidad de rotación del raquis lumbar debido a la orientación de las carillas articulares. La charnela lumbosacra es un punto débil en la estructura del raquis lumbar. En una vista lateral, la inclinación de la meseta superior del sacro provoca que el cuerpo de la vértebra lumbar tienda a deslizarse hacia abajo y hacia adelante. Este deslizamiento es resistido por las fuerzas aplicadas al cuerpo de L5, una perpendicular a la meseta superior del sacro y otra paralela que empuja a L5 hacia adelante. La sólida unión del sacro al arco posterior de L5 evita este deslizamiento. En una visión superior, las apófisis articulares de L5 se encajan entre las apófisis articulares del sacro, resistiendo las fuerzas de deslizamiento. La transmisión de fuerzas se realiza a través del istmo vertebral, que conecta las apófisis articulares superiores e inferiores. Si el istmo se rompe, se produce una espondilosis, lo que permite que el cuerpo vertebral de L5 se deslice hacia adelante, provocando espondilolistesis. Los únicos elementos que impiden un mayor deslizamiento del E5 son el disco lumbosacro, cuyas fibras oblicuas están tensas, y los músculos de las correderas vertebrales, cuyo endurecimiento causa dolor en la espondilolistesis. El grado de deslizamiento del E5 se puede medir comparando el desbordamiento de su cara inferior con el borde anterior de la meseta superior de S1. En radiografías oblicuas se observa el perrillo, una imagen en la que diferentes partes de la vértebra y el sacro se representan de forma análoga a un perro. Cuando el istmo se rompe el cuello del perrillo, se corta, lo que ayuda a diagnosticar la espondilolisis y a visualizar el deslizamiento de L5 en una radiografía lateral. En la charnela lumbosacra, las dos últimas vértebras lumbares están conectadas al hueso ilíaco por los ligamentos iliolumbares que se dividen en dos haces principales, el haz superior y el haz inferior, que se originan en las apófisis transversas de la cuarta y quinta vértebra lumbar, respectivamente, y se insertan en la cresta ilíaca. Además, existen dos haces menores, el haz estrictamente ilíaco y el haz sacro, que terminan en el sacro y la articulación sacroiliaca. Estos ligamentos se tensan o distienden según los movimientos de la charnela lumbosacra. Durante la inclinación lateral, los ligamentos se tensan en el lado de la convexidad, limitando la inclinación de la cuarta lumbar sobre el sacro, mientras que en el lado de la concavidad se distienden. En los movimientos de flexión y extensión, el haz superior del ligamento iliolumbar se tensa durante la flexión y se distiende durante la extensión, mientras que el haz inferior se distiende en flexión y se tensa en extensión. Músculos del grupo posterior se distribuyen en tres planos. Plano profundo. Músculos transversoespinosos situados entre las apófisis espinosas y transversas, ajustados a las láminas vertebrales. Longínquimo. Cubre y sobrepasa el músculo transversoespinoso. Ilíaco lumbar.
Masa muscular voluminosa, ubicada por fuera del longísimo. Espinoso, se inserta en la apófisis espinosa y se sitúa por detrás del transverso espinoso y el longísimo. Estos músculos forman la masa paravertebral. Plano medio, formado por el músculo serrato posterior inferior. Plano superficial, representado por el músculo dorsal ancho que cubre la región lumbar. Músculos laterovertebrales. Cuadrado lumbar, se extiende entre la última costilla, la cresta ilíaca y las apófisis transversas. Psoas mayor, se sitúa en el ángulo diedro entre los cuerpos vertebrales y las apófisis transversas. Músculos de la pared del abdomen, se dividen en dos grupos. Músculos rectos del abdomen, localizados en la parte frontal, a ambos lados de la línea media. Músculos anchos del abdomen, tres músculos que forman la pared anterolateral del abdomen, transverso del abdomen, oblicuo interno del abdomen, oblicuo externo del abdomen. Estos músculos forman aponeurosis que constituyen la vaina de los rectos y la línea alba. Las aponeurosis del oblicuo interno se dividen en dos láminas que rodean el músculo recto del abdomen y la línea alba se forma en la línea media. Estructuras adicionales. La cavidad abdominal está delimitada por los músculos laterovertebrales y los anchos del abdomen y contienen órganos retinoparietales, como los riñones cubiertos por grasas retroperitoneales. El peritoneo recubre los músculos rectos y los órganos retroperitoneales, mientras que entre la pared abdominal y el peritoneo se encuentra la fascia transversal. Este corte proporciona una visión detallada de la anatomía de los músculos y la cavidad abdominal a nivel lumbar. Los músculos posteriores del tronco están distribuidos en tres planos, desde lo más profundo hacia la superficie. Plano profundo. Músculos transversoespinosos. Dispuestos en láminas como tejas, sus fibras se originan en las láminas de una vértebra y se insertan en las apófisis transversas de las vértebras subyacentes. Músculos interespinosos. Unen los bordes de las apófisis espinosas contiguas. Músculo espinoso. Se inserta en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas y lumbares. Músculo lojísimo. Se sitúa fuera del músculo espinoso, asciende por la cara posterior del tórax y se fija en las costillas y las apófisis transversas de las vértebras. Músculo iliocostal torácico. Se encuentra por detrás y por fuera de los músculos anteriores. Se extiende por la cara posterior del tórax y se inserta en las costillas y las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Plano medio. Músculo serrato posterior inferior. Se ubica detrás de los músculos del plano profundo, se inserta en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas y lumbares y se extiende hacia las costillas. Plano superficial. Músculo dorsal ancho. Se origina en la aponeurosis lumbar, cubre los músculos de las correderas vertebrales y sus fibras se dirigen hacia el número. Estos músculos principalmente tienen una función, la extensión del raquis lumbar y torácico, traccionando hacia atrás y aumentando la lordosis lumbar. Además, desempeñan un papel importante en la respiración, ya que ayudan en la estabilización y movimiento de la columna. Los trabajos de Delmas destacan la importancia funcional de ciertas vértebras en la bipedestación. La quinta vértebra lumbar, con su forma cuneiforme, facilita la transición entre el sacro horizontal y el raquis vertical. En cambio, el papel de la tercera vértebra lumbar, aunque poco comprendido, es crucial. Actúa como un pivote en la estática vertebral, con un arco posterior más desarrollado. Esta vértebra conecta los músculos largos de la espalda y espinosos, funcionando como un punto fijo que permite la acción de los músculos torácicos. Su posición en el vértice de la lordosis lumbar y sus mesetas horizontales la convierten en la primera vértebra lumbar móvil, a diferencia de la cuarta y quinta, que están más fijas y relacionadas con el sacro. Por otro lado, la duodécima vértebra torácica es crucial en la transición entre la cifosis torácica y la lordosis lumbar, a menudo comparada con una rótula del eje vertebral. T12 tiene un cuerpo vertebral prominente y actúa como un puente para los músculos de las correderas sin inserciones significativas. El grupo de músculos laterales del tronco incluye dos músculos principales, el músculo cuadrado lumbar y el músculo psoas mayor. Cuadrado lumbar es una capa muscular cuadrilátera que se extiende entre la última costilla, la cresta ilíaca y el raquis. Está formado por tres tipos de fibras. Fibras costoilíacas unen la última costilla a la cresta ilíaca. Fibras costotransversas conectan la última costilla con las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Fibras transversoilíacas unen las apófisis transversas de las primeras vértebras lumbares con la cresta ilíaca. Estas fibras están organizadas en tres planos. Cuando se contraen unilateralmente, el músculo produce una flexión lateral del tronco, acción que se potencia con la contracción de los músculos oblicuos del abdomen. Músculo psoas mayor.
Localizado por delante del cuadrado lumbar, tiene dos capas musculares. La capa posterior se inserta en la apófisis transversa de las vértebras lumbares y la capa anterior se inserta en los cuerpos vertebrales de la duodécima vértebra torácica y las vértebras lumbares. Su acción principal es en el raquis lumbar. Cuando se fija en el fémur, el psoas mayor realiza una inclinación del tronco hacia el lado de su contracción y una rotación hacia el lado opuesto. Además, contribuye a una flexión y a una hiperlordosis lumbar, especialmente al estar en decúbito supino. El músculo oblicuo externo del abdomen es la capa superficial de los músculos anchos de la pared abdominal. Sus fibras tienen una dirección oblicua de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. El músculo oblicuo interno del abdomen es la capa media de los músculos anchos de la pared abdominal. Sus fibras tienen una dirección oblicua que va de abajo arriba y de fuera adentro. Ambos músculos contribuyen a la formación de la vaina de los músculos rectos del abdomen y se entrecruzan en la línea media para formar la línea alba abdominal. En la contracción unilateral, los músculos de las correderas vertebrales ejercen un ligero efecto rotador, pero la capa muscular más profunda, la de los músculos transverso espinosos, tiene una acción rotadora mucho más acentuada. La función de los músculos oblicuos del abdomen en la rotación del tronco, en su trayecto enrollado en espiral alrededor del talles, les confiere una gran eficacia, así como las inserciones de la distancia del raquis sobre la caja torácica, lo que moviliza no solo al raquis lumbar, sino también al raquis torácico inferior. El cuerpo humano se adapta para soportar las fuerzas que se ejercen sobre la columna vertebral durante los esfuerzos de levantamiento de cargas pesadas. La fuerza que se ejerce sobre el disco lumbosacro es considerable, especialmente cuando se inclina el tronco hacia adelante. Sin embargo, el cuerpo tiene mecanismos para reducir esta fuerza, como la presión abdominal o maniobra de Valsalva, que consiste en cerrar la glotis y los agujeros abdominales, lo que aumenta la presión en la cavidad abdominotorácica y convierte el tronco en una viga rígida que transmite las fuerzas a la cintura pélvica y el peroneo. Esta maniobra reduce la comprensión en los discos intervertebrales y la tensión de los músculos espinales. Sin embargo, solo puede mantenerse durante cortos periodos de tiempo, ya que provoca una apnea absoluta y alteraciones circulatorias. El raquis lumbar en bipedestación es cuando el cuerpo humano se mantiene en equilibrio en posición vertical. En posición simétrica, el raquis lumbar presenta una curva de concavidad posterior denominada lordosis lumbar. Sin embargo, en posición asimétrica, es decir, en apoyo sobre un solo miembro inferior, el raquis lumbar presenta una concavidad hacia el lado del apoyo debido a la báscula de la pelvis. El cuerpo humano se adapta para mantener el equilibrio en posición vertical, incluyendo la contracción de los músculos espinales, glúteos e isquiotibiales. Durante la flexión del tronco, los músculos espinales son los primeros en contraerse, seguido de los músculos glúteos y finalmente los músculos isquiotibiales y sóleo. El cuerpo humano se estabiliza durante la flexión y el enderezamiento, y los músculos intervienen en orden inverso durante el enderezamiento. En la amplitud de flexoextensión, el raquis lumbar varía según los individuos y la edad. La extensión tiene una amplitud de 30 grados y la flexión tiene una amplitud de 40 grados. Los resultados de un estudio de David y Albrook muestran la amplitud individual de flexoextensión en cada nivel de la columna vertebral lumbar y la amplitud total y acumulada de la flexoextensión, que es de 83 grados. La amplitud máxima de flexoextensión se sitúa entre L4 y L5, con una amplitud de 24 grados y su movilidad del raquis lumbar decrece con la edad, siendo máxima la amplitud entre los 2 y los 13 años. La presión axial sobre el disco intervertebral puede causar el hundimiento de las mesetas vertebrales, lo que se conoce como hernia intraesponjosa. Las fibras del anillo fibroso pueden degenerar con la edad, lo que puede permitir que la sustancia del núcleo pulposo escape a través de las fibras del anillo fibroso. Existen diferentes tipos de hernias discales, las cuales son la hernia discal libre, que es cuando la sustancia del núcleo pulposo se libera en el interior del canal vertebral; la hernia discal migratoria, que es cuando la hernia se desplaza hacia arriba o hacia abajo a lo largo del canal vertebral; la hernia discal subligamentosa, que es cuando la hernia se encuentra debajo del ligamento longitudinal posterior. La hernia discal puede causar dolor lumbar o lumbalgia. La comprensión del nervio raquídeo puede causar radiculalgia, que puede manifestarse como citalgia o lumbociática. El signo de la CG es una prueba clínica utilizada para diagnosticar la comprensión del nervio ciático y sus raíces.
Se realiza en el paciente en decúbito supino, elevando progresivamente el miembro inferior extendido. El dolor que se produce en la topografía de la raíz afectada indica la presencia de comprensión del nervio ciático. La prueba debe realizarse con suavidad y precaución. Se debe detener la elevación del miembro en cuanto aparezca dolor. Se advierte que no se debe realizar esta prueba bajo anestesia general, ya que el dolor no puede indicar la interrupción del movimiento. La resistencia a la tracción de las raíces es de 3,2 kilogramos. Una maniobra brusca puede provocar una ruptura de los axones en el interior de la raíz, lo que puede traducir una parálisis. El raquis torácico es la parte de la columna vertebral situada entre la región lumbar y cervical, formando el eje de la parte superior del tronco y sirviendo de soporte al tórax. Este último, compuesto por 12 pares de costillas articuladas con las vértebras, protege el aparato cardiorrespiratorio y facilita la respiración. El raquis torácico también sostiene la cintura escapular, que se articula con los miembros superiores. Aunque menos intuitivo, el raquis torácico es más móvil, en términos de rotación que el lumbar, y sus patologías suelen estar relacionadas con deformaciones adquiridas. La vértebra torácica tipo presenta una estructura similar a la de la vértebra lumbar, pero con diferencias morfológicas y funcionales. Su cuerpo vertebral es más alto que el de las lumbares y tiene un contorno anterior y lateral profundamente excavado. En la parte posterolateral se observa una carilla articular costal ovalada que se articula con las costillas. Los pedículos están situados en la parte posterior del cuerpo vertebral y las láminas vertebrales forman los arcos posteriores, siendo más altas que anchas y con bordes que dan origen a las apófisis articulares superiores e inferiores. Estas apófisis presentan carillas articulares orientadas de manera distinta para permitir la articulación con las vértebras adyacentes. Las apófisis transversas se extienden hacia afuera y hacia atrás, con una carilla costal que se articula con las tuberosidades costales. La apófisis espinosa es larga, voluminosa y orientada hacia abajo y hacia atrás. La duodécima vértebra torácica, que es una vértebra de transición hacia la región lumbar, tiene algunas características particulares. Su cuerpo vertebral posee solo dos carillas costales para la cabeza de la duodécima costilla. Las apófisis articulares superiores tienen la misma orientación que las demás vértebras torácicas, pero las inferiores se orientan hacia afuera y hacia adelante, similar a las carillas articulares inferiores de las vértebras lumbares, adaptándose a la transición entre la torácica y la lumbar. El raquis torácico presenta movimientos de flexión, extensión e inclinación lateral que implican diversas interacciones entre las vértebras y estructuras ligamentarias. Extensión. Este movimiento entre dos vértebras torácicas se acompaña de una inclinación posterior del cuerpo vertebral superior. El disco intervertebral se aplasta por detrás y se ensancha por delante, lo que proyecta el núcleo pulposo hacia adelante. La extensión está limitada por el contacto de las apófisis articulares y espinosas, así como por la tensión del ligamento longitudinal anterior y la distensión de los ligamentos posterior amarillo e interespinoso. Flexión. Al realizarse la flexión, se abre el espacio intervertebral posterior y el núcleo pulposo se desplaza hacia atrás. Las superficies articulares se deslizan hacia arriba y las apófisis inferiores de la vértebra superior se desbordan sobre las apófisis superiores de la vértebra inferior. La flexión se limita por la tensión de varios ligamentos, incluyendo los interespinosos, amarillo y los ligamentos de las articulaciones sigapofisiarias, además del ligamento longitudinal posterior. Inclinación lateral. Durante la inclinación lateral, en el lado de la convexidad, las carillas articulares se deslizan hacia arriba, mientras que en el lado de la concavidad, el deslizamiento es hacia abajo. La movilidad está limitada por las apófisis articulares y los ligamentos amarillo y transverso, dependiendo del lado de la inclinación. El movimiento del raquis torácico no se limita solo a las vértebras, ya que la caja torácica también influye en estos movimientos. La interacción entre la columna y la caja torácica limita y dirige estos movimientos. Efectos en el tórax. Durante la inclinación lateral, el tórax se eleva en el lado de la convexidad, expandiendo los espacios intercostales y dilatando el tórax.
mientras que en la concavidad se retraen los espacios intercostales se reducen. En la flexión, el raquis torácico se abre, los ángulos costorraquídeos, esternocostales y condrocostales, mientras que durante la extensión estos ángulos se cierran. La rotación elemental de una vértebra sobre otra en el raquis torácico difiere considerablemente de la rotación en el raquis lumbar, debido a la orientación distinta de las articulaciones sigapofisiarias y a la interlínea que se ajusta a una superficie cilíndrica. Durante esta rotación, las superficies articulares se deslizan, mientras el cuerpo vertebral rota sobre el otro, lo que produce una torsión del disco intervertebral, en lugar de un cizallamiento, como ocurre en la región lumbar. La rotación en la zona torácica es significativamente mayor que en la lumbar. Este movimiento se ve restringido por la conexión del raquis torácico con el tórax óseo. Las vértebras torácicas están unidas a un par de costillas y la rotación de una vértebra afecta la deformación de estas costillas, especialmente en los cartílagos costales, lo que genera cambios en las concavidades costales y condrocostales. El esternón también experimenta fuerzas de cizallamiento y se desplaza oblicuamente durante la rotación, aunque este movimiento es difícil de observar clínicamente debido a las superposiciones radiológicas. La flexibilidad del tórax influye en la amplitud de los movimientos. En los jóvenes, el tórax es más flexible y permite una mayor rotación, mientras que con la edad, la osificación de los cartílagos costales limita la elasticidad y reduce ampliamente los movimientos torácicos. En el raquis torácico se presentan dos tipos de articulaciones en cada segmento. Entre las vértebras y las costillas son dos. Articulación costovertebral. Consiste en una doble artrodia entre la cabeza costal y los cuerpos vertebrales. Se forma por dos carillas costales, en las vértebras superior e inferior, que encajan en un ángulo diedro. Un ligamento interóseo divide la articulación en dos cavidades distintas, superior e inferior, y se encuentra reforzado por un ligamento radiado, con tres haces, superior, inferior y medio. Esta articulación está cubierta por una cápsula articular única. Articulación costotransversa. Es una artrodia simple entre la tuberosidad costal y la apófisis transversa de la vértebra subyacente, reforzada por tres ligamentos costotransversos, interóseo, posterior y superior. También existe un ligamento costotransverso inferior, aún no representado. Ambas articulaciones están unidas mecánicamente y funcionan de manera conjunta. Además, las figuras de referencia muestran detalle de los discos intervertebrales, el canal vertebral, las articulaciones sigapofisarias y otros componentes vertebrales. La costilla se articula con el raquis mediante estas dos articulaciones artrodias, que están sólidamente ligadas por potentes ligamentos. El movimiento de las costillas con respecto al esternón y los cartílagos costales es crucial para la expansión y contracción del tórax durante la respiración. Al examinar el movimiento de las costillas desde una visión superior y una visión anterior, se observa que la parte lateral de la costilla se eleva y se separa del eje del cuerpo, mientras que el extremo anterior de la costilla también se eleva y se separa del plano de simetría, aunque con una distancia ligeramente mayor que en la parte lateral. Este movimiento de las costillas provoca que el esternón se eleve y que el cartílago costal adopte una dirección más horizontal, formando un ángulo con una posición inicial en la articulación condroesternal. Este movimiento angular en la articulación condroesternal y la articulación condrocostal es fundamental para el aumento del volumen torácico. El mayor aumento del diámetro torácico ocurre en el punto más alejado del eje central del cuerpo. Esto se debe a la variación en la oblicuidad del eje horizontal, lo que lleva al desplazamiento de este punto durante la elevación de la costilla. Este complejo conjunto de movimientos permite la expansión eficiente de la cavidad torácica durante la respiración. El diafragma es una estructura músculo-aponeurótica que separa el tórax del abdomen, formando una cúpula cuya parte más elevada se encuentra en el centro frenético. Desde este punto se originan haces musculares que se digieren hacia los cartílagos costales, las últimas costillas y la columna vertebral, donde se insertan a través de los pilares en los músculos psoas mayor y cuadrado lumbar. Cuando las fibras musculares del diafragma se contraen, el centro frénico desciende, aumentando el diámetro vertical del tórax.
Este movimiento es similar al de un émbolo que se desliza en una bomba. Sin embargo, las vísceras abdominales y otros elementos del mediastino limitan este descenso. A medida que el centro frénico se fija, las fibras periféricas del diafragma elevan las costillas inferiores, lo que expande el diámetro transversal del tórax. A su vez, el esternón eleva las costillas superiores, ensanchando el diámetro anteroposterior. De este modo, el diafragma contribuye significativamente a la respiración, ensanchando los tres diámetros del tórax, el vertical, el transversal y el anteroposterior, lo que subraya su importancia en la fisiología respiratoria. Los músculos de la respiración se dividen en dos categorías: los músculos de la inspiración que elevan las costillas y el esternón, y los de la expiración que los descienden. Además, cada categoría se divide en dos grupos: músculos principales y accesorios, estos últimos activos solo en movimientos amplios e intensos. Primer grupo: músculos principales de la inspiración, que incluyen los intercostales externos, los elevadores de las costillas y especialmente el diafragma. Segundo grupo: músculos accesorios de la expiración, como los esternocleidomastoideos, los escalenos anterior, medio y posterior, los músculos pectorales mayor y menor, el serrato anterior, el dorsal ancho, el serrato posterior-superior y el iliocostal torácico, que actúan como se toma como un punto fijo otras estructuras del cuerpo. Tercer grupo: músculos principales de la expiración, representado por los intercostales internos. La expiración normal es pasiva y depende de la elasticidad del tórax y los pulmones, pero los intercostales internos contribuyen activamente en expiraciones forzadas. Cuarto grupo: músculos accesorios de la expiración, que incluyen los músculos abdominales, recto del abdomen, oblicuos externos e internos, y algunos músculos de la región toracolumbar, iliocostal torácico inferior, longísimo, serrato posterior y cuadrado lumbar, que permiten una expiración profunda y esfuerzo abdominal. El diafragma es el principal músculo de la inspiración, mientras que los músculos abdominales son músculos expiratorios, accesorios muy potentes. Aunque parecen ser antagonistas, en realidad funcionan como sinergistas, ya que dependen unos de otros para realizar una respiración eficiente. Durante la inspiración, la contracción del diafragma aumenta el volumen del tórax, pero la resistencia de los músculos abdominales es esencial para permitir que el diafragma funcione correctamente. Los músculos abdominales, al ser potentes, evitan que el contenido abdominal se desplace y proporcionan estabilidad al diafragma, lo que es crucial para una respiración efectiva. En el caso de parálisis de estos músculos, la capacidad ventilatoria del diafragma se ve afectada. En la expiración, el diafragma se relaja y los músculos abdominales se contraen para reducir los diámetros del tórax y aumentar la presión intraabdominal. Esto empuja las vísceras hacia arriba, lo que ayuda a elevar el centro frénico y disminuye el volumen del tórax. Los músculos abdominales actúan como antagonistas del diafragma, ya que reducen los diámetros del tórax de manera simultánea.